Hay un youth filósofo que yo estudié en la facultad que él decía, no sé si Dios existe, pero hay que obrar como si existiera. Entonces, yo me gusta esa frase porque digo, no sé si vamos a ganar este combate, pero hay que obrar como si lo fuésemos a ganar. No importan las malas noticias. Tenemos que tener, sí, algo en claro. Los países que van hacia la izquierda, todos fracasan y se empobrecen. Y eso en algún momento genera hartazgo. Entonces, si ahora Chile quiere ser condenada al comunismo, cambiando la constitución de 1980 por una constitución marxista, se van a tener que manejar con arreglo a esa legislación y esa legislación empobrece, genera desempleo, genera escasez, genera resentimiento, genera división, genera indigencia. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va a todos ustedes? Este es Elige Bien. Te les saluda Luis Flores Montes, acá desde Lima, Perú, para todo el mundo. Es un horario, bueno, no habitual, pero en verdad queríamos hacerlo especial, pues el tiempo también que tenemos, sobre todo de lo que es una temporada que estamos pasando acá difícil, ¿no? Dentro de Perú, también en Chile y otros países más. Y también, sobre todo, contentos porque tenemos un invitado muy especial que en verdad hace tiempo queríamos conversar con él, hace tiempo también queríamos que nos dé unas palabras, sobre todo también por su análisis completo, también su análisis de muchos años de lo que es la política y ha recorrido todos los países, que es Nicolás Márquez, a quien en verdad le doy la bienvenida acá a mi programa Elige Bien. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes acá desde Lima, Perú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un cariño para todos. No, gracias a ti, Nicolás. En verdad, un gusto también estar contigo. Quería hace muchos meses, en realidad, te comenté hace tiempo que tenía un programa, no lo sacaba, pero ya hace un mes y medio lo estamos sacando, que en verdad le pusimos Elige Bien, porque también queremos que la gente sepa elegir, no solamente en su vida personal o familiar, sino también en la parte política, que es lo importante, ¿no? Yo pienso que muchos te conocen, pero queríamos igualmente preguntarte, ¿no? ¿Cómo así te iniciaste en esta campaña o en esta misión de escribir, escribir y dar a conocer lo que es un poco la verdad de muchas historias, ¿no? Políticas, sobre todo acá en Sudamérica, en el mundo, Nicolás. Yo estudiaba en la Facultad de Derecho y ya mis inclinaciones y mis pasiones y mis inquietudes iban por el lado de la política. Estudiaba Derecho porque era lo que tenía que estudiar, porque tenía que recibirme, pero no porque me apasionara o porque tuviese algún tipo de propensión hacia ello. Entonces, mientras estudié, escribí mi primer libro, que es un libro muy amateur, muy adolescente, que se llamó La otra parte de la verdad. Me recibo, publico el libro y ese libro que lo que mostraba era cómo había sido la Argentina de la década del 70, el gran Sí. conflicto de guerra civil entre militares y guerrilleros, porque luego con el tiempo empezaron a fabricar a los guerrilleros como jóvenes idealistas y a los militares como genocidas. Acá se hizo una enorme distorsión que tengo entendido también esa distorsión eh, ha sido impuesta en toda América Latina y en el caso de Perú con las comisiones de la verdad y con toda una Así es. artillería de guerra jurídica. Eh, la cuestión es que teniendo yo 28 años, estando recién recibido, no existían las redes sociales ni nada que te dé alguna popularidad. Logro conectar con gente que quiso financiar el libro. El libro fue el libro más vendido en la Argentina en el año 2004. Yo no lo podía creer, Mira. pero me di cuenta que podía vivir de escritor. Podía vivir de escritor. O sea, no necesariamente tenía por qué vivir siendo abogado. Y a partir de ahí saco mi segundo libro, mi tercer libro, que abarcaron las mismas temáticas. Y luego ya empecé a internacionalizar un poco el asunto. Eh, Hice una biografía sobre el Che Guevara, que fue publicada en Chile en una versión especial y también publicada en Colombia.
Y eso me llevó a recorrer varios países, también lo presenté en Estados Unidos, una biografía sobre el Che Guevara, que es un poco el ídolo, el ícono, el fetiche máximo, el gurú de todos los guerrilleros. Y después, a partir de ahí, empecé a estudiar a cada capitoste, cada ídolo, cada líder del socialismo del siglo XXI. Entonces hice un libro sobre Hugo Chávez, estaba vivo, él, estamos hablando del año 2010. El primer libro al que hice mención yo hoy fue del 2004, había pasado 6 años. Hugo Chávez, en 2010, 2011 y 2012 hice Evo Morales y Rafael Correa, y en el 2013, junto con Agustín Laje, con un muy pequeño Agustín Laje, 2013, Sí, sí. hicimos juntos una biografía y un trabajo de campo, un ensayo sobre el kirchnerismo. Entonces, de alguna manera, completábamos lo que es el socialismo del siglo XXI. Correa, Chávez, Evo Morales y el kirchnerismo. Luego de eso, yo escribí una biografía sobre Perón, un personaje muy argentino, muy autóctono, un libro de interés netamente local. Pero en el año 2016 con Agustín sacamos un libro que fue el libro negro de la nueva izquierda, que se subtituló Ideología de género o subversión cultural. Como la ideología de género era un fenómeno que excedía a la Argentina y es un fenómeno mundial, y no había nada escrito hasta ese momento sobre el asunto, no tardaron en llamarnos y en consultarnos y en invitarnos a dar conferencias y en hacer giras por todo el continente, incluyendo España. Así que ese libro, que todavía se sigue vendiendo en Amazon muchísimo y se sigue vendiendo en formato físico, fue el libro que internacionalizó el asunto, sumando que además ya estamos en pleno auge de redes sociales, tenés un montón de plataformas para dar a conocer una propuesta, y entonces nosotros hicimos uso de esa posibilidad tecnológica que se sumó a la cantidad de gente que nos invitaba para hablar de todos estos temas. Después yo publiqué una biografía definitiva sobre el Che Guevara y después publiqué un libro sobre la década del 70 en Argentina, mucho más documentado, mejor trabajado, Ese libro. mejor narrado, relatado. Bueno, algo mucho más maduro. Aquello lo escribí, yo no tenía 30 años, tenía un dejo de amateurismo. En cambio, esto tiene ya otro formato. Pero lo que internacionalizó un poco mi figura es el libro que escribí con Agustín. Ese libro fue requerido en todos lados, incluso en Perú Así es. hemos tenido éxitos masivos Así de es, estar en sí. auditorios y teatros repletos, en los principales programas de televisión de Perú, debatiendo con figuras y personalidades de allá. En Perú fue probablemente el primer país donde se disparó el libro y la venta. Después sí, esto siguió Colombia, México, toda España, Centroamérica, Ecuador también. Sí, una No, experiencia muy enriquecedora. no, sí. Dentro de eso, lo que tú dices, porque es algo también como una introducción, una intro de todo eso, ¿no? Y ya te pregunto más que nada al tema que va, ¿no? Y que nos trae acá, ¿no? Estamos viviendo en Perú, en Perú y toda Latinoamérica, obviamente, un tiempo terrible, ¿no? Fue el 2019 lo que es Chile, ¿no? O sea, salió un montón de gente simplemente porque subieron 3 4 céntimos, fue toda una andanada de yo digo, de desadaptados que pusieron, ¿no? Pero apoyados con la prensa que decía que no, y ahora tenemos ahora Chile que ya está casi dentro del comunismo. Colombia hace poco también pasó lo mismo. Y Perú también, ahora tenemos entre la vida y la muerte a Keiko Fujimori, ¿no? Obviamente apoyado con gente de algunos de derecha o centro derecha, y un comunista, yo digo, terrorista en realidad, el tipo Castillo, porque está rodeado de terroristas. Ayer ha salido un informe, si se ve que él está en reuniones con terroristas, o sea, ni siquiera comunistas, ¿no? Eso no ya mucho más radical, ¿no? ¿Por qué eso, tú crees, Nicolás? ¿Por qué eso? Porque yo lo puedo decir, ¿no? Pero tú que has analizado toda Latinoamérica, ¿no? ¿De dónde nace eso?
o por qué comienzan esas, yo digo, esa franquicia maligna a meterse, ¿no? Porque es como una franquicia, ¿no? En todas partes es igual, ¿no? El caso Coméntame. de Chile, el caso de Chile es el más insólito, porque Chile ya vivió el comunismo. Así Chile ya, es. ya tuvo un gobierno comunista entre el año 70 y Imagínate. septiembre de 73 con Salvador Allende. No había qué comer, no había para comer. Claro. La propiedad privada confiscada, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, el país totalmente dividido. Eh, Basta con poner en YouTube lo que fue la revolución de Pinochet, y esto no es una apología. Pongan en Sí. YouTube fiesta popular y van a ver a los miles y miles de chilenos en las calles saltando de alegría el día en que se suicida Salvador Allende y las Fuerzas Armadas entran en la Casa de la Moneda. Esto no es una toma de posición, es simplemente un Claro, registro documentado. ¿Y así por es. qué pasaba eso? Pasaba eso porque el comunismo había llevado a Chile a la pobreza extrema. Chile había sido el primer intento del socialismo del siglo XXI, porque si hay algo que caracteriza al socialismo del siglo XXI respecto del siglo XX, es que el socialismo del siglo XXI se nutre de elecciones. El Así es. socialismo del siglo XX, ni Fidel Castro, ni Stalin, ni Lenin, ni Mao Zedong, ni Ho Chi Minh, ni Pol Pot, ninguno llegó por elecciones. En cambio, en el socialismo del siglo XX, podemos después discutir si fueron fraudulentas o no, si fueron, pero esa es otra historia. Con democracias totalmente condicionadas y limitadas, pero lo que sí podemos decir es que se llegaba al poder por un camino, entre comillas, legítimo. Bueno, Allende llegó por ese camino, pero por ese camino llega por la vía democrática y luego intenta destruir la democracia desde el poder para instalar lo que instaló, que fue una dictadura comunista. El problema que tiene la derecha es que no tiene Eso. escritores, no tiene historiadores, no tiene publicistas, no tiene propagandistas. Así es. Entonces, la izquierda va reescribiendo la historia, va reescribiendo el pasado, y entonces las nuevas generaciones no conocen lo que pasó con Chile en esa época. Así es. Creen que en realidad había un proyecto solidario y que la ultraderecha insensible abortó. Pero la Sí. realidad, lo mismo sucede en Perú. Así es. Están votando a un candidato que tiene vínculos evidentes, visibles, cognoscibles, con elementos terroristas, con lo que fue el terrorismo en el Perú, que duró Así hasta es. principios de los años 90. Sin embargo, las nuevas generaciones probablemente no estén tan instruidas al respecto, piensan que esto es una exageración, piensan que esto es propaganda de la CIA. Es decir, el problema a mí no me preocupa tanto la izquierda siempre va a estar, siempre va a agitar sus consignas, sus proclamas, las va a reacomodar, las va a reciclar, pero siempre está, porque la izquierda es la religión de los resentidos sociales y siempre va a Así haber es. resentidos sociales, o sea, siempre va a haber izquierdistas. La izquierda no es una ideología que por más que fracase tantas veces como ha fracasado, y que no pueda exhibir un solo experimento exitoso en toda su historia, porque ni en el siglo XX ni en lo que va del siglo XXI pueden mostrar un solo país exitoso que haya experimentado un gobierno de izquierda. Sí hubo gobiernos que llegaron al poder por la izquierda, pero que una vez en el poder aceptaron la democracia, aceptaron la economía de mercado, aceptaron la propiedad privada, Así es. y entonces pudieron más o menos manejar bien su gestión, pero precisamente porque no aplicaron un programa de izquierda. Pero todos aquellos que sí aplicaron los programas de izquierda fracasaron sin que exista una sola excepción. Fracasaron en el África, fracasaron en Eurasia, fracasaron en América Latina, fracasaron en Asia, fracasaron en todos lados donde se aplicó. Okay. ¿Por qué? Porque los resentidos sociales siempre están actuando y activando, y además porque se ocupan ellos de tener periodistas, sociólogos, filósofos, escritores, novelistas. La derecha no los tiene. La derecha, lamentablemente,
tiene su reducto intelectual en la economía, en la parte económica. En las facultades de ciencias económicas en general hay ideas de mercado, ideas de defensa de la propiedad, de la libre iniciativa, pero el combate cultural, tal como se da hoy, no se reduce a dos paradigmas económicos, sino que son dos paradigmas culturales completos. Entonces, la derecha solamente tiene un solo ítem cubierto en la discusión de la batalla cultural, que es el económico, el historiográfico, el filosófico, el sociológico, el antropológico, el periodístico, todo eso la derecha pierde. Entonces finalmente se va generando nuevas generaciones que van creciendo con la cabeza formateada. Yo creo que el gran problema no es el mérito de la izquierda, sino el demérito de la derecha. Un poquito el sonido nada más. ¿Sí me escucha, no? ¿Se escuchó? ¿Se escucha lo que digo? Lo último se escuchó. Ahora sí se escucha. El gran mérito, se quedó en gran mérito, por favor, Nicolás. El gran mérito de lo que está pasando para mí no es de la izquierda, sino que es un demérito de la derecha, que no se ha puesto en campaña para cubrir todos los ítems de la batalla cultural. Sí. Yo tengo una consulta, Nicolás, y te cuento más o menos acá lo que he visto, ¿no? Porque también somos como veteranos, yo también 50 años este año. Hace tiempo, cuando comenzó en los 90, el señor Fujimori, bueno, y comenzaron, parece que retiraron de la currícula acá en Perú, Historia Universal, Historia del Perú, de educación cívica, religión, lógica, filosofía, ¿no? O sea, a los chicos, desde chicos, acá le quitaron todos esos cursos o materias, como dicen allá, porque también he vivido también allá en Ramón Mejía, en Buenos Aires, le quitaron materias o cursos que eran para pensar, que eran para reflexionar, ¿no? Y eso justo porque en ese tiempo también entró gente de la izquierda ahí. O sea, en los 90 ya comenzaron a formatear el disco duro de los chicos para que, como tú bien dices, formar gente, ¿no? ¿Tú crees que eso, lo mismo que pasó ahora, porque ya uno no se enseña nada, a los chicos le preguntas, salvo que sea un hijo en que tú le enseñes, ¿no? Historia, la verdad historia de Sendero Luminoso, en tu caso el ERP, ¿no? O Montoneros, pasa lo mismo, ha pasado lo mismo en Argentina, porque estoy viendo que la similitud, ¿no? He visto al señor Vizcarra que cuando estaba hace poco, el año pasado como presidente, hablaba como un padre, y también lo mismo, decían lo mismo del señor Alberto Fernández, y lo mismo hablaban de Sánchez en España. O sea, todos tienen como un cassette, como un disco duro que lo meten y hacen lo mismo. ¿Qué pasó con izquierda allá para hacer un paralelo con Perú también, ¿no? Y Latinoamérica. La izquierda que se metió tanto y está ahora metida en lo que es, tal redundancia, en Argentina. Bueno, en realidad acá hubo un golpe de suerte que tuvo Néstor Kirchner en el año 2003, en un momento donde la Argentina estaba pasando una pésima situación económico-social, político-económico-social. Habían renunciado el presidente de la Rúa, había un problema institucional grave. Y aparece Néstor Kirchner, a quien nadie conocía, y que precisamente por ser un desconocido y no ser parte constitutivo del establishment político tradicional, fue votado modestamente, pero con los pocos votos que sacó le alcanzó para ganar porque hubo una dispersión general de varios candidatos. Él aplicó de inmediato un programa afín al socialismo del siglo XXI que ya lo venía aplicando Hugo Chávez. Hugo Chávez asume en el 99 y Néstor Kirchner en Argentina asume en el año 2003. A eso se le sumó el boom sojero. Las toneladas de soja valían $600, un récord impresionante. Entonces, con ese boom, al cual se le pusieron retenciones, con plata en el bolsillo, con una nueva expectativa, se generó un gran desparramo de dinero dadivoso, un clientelismo organizado, un tráfico de pobreza, y la gente, los sectores necesitados o desfavorecidos vieron que el Estado les estaba dando algo para mantenerlos cautivos y rehenes del voto oficial, del oficialismo.
Esta pesadilla duró 12 años. 12 años gobernó el kirchnerismo, porque después muere Néstor Kirchner, asume su mujer, Cristina Kirchner, que gobernó 2 mandatos, pierde el kirchnerismo y aparece nuevamente un supuesto gobierno de centro-derecha. Y ahí está lo que yo digo. Okay. No dieron batalla cultural, no tomaron decisiones políticas de fondo, no encarcelaron a los delincuentes del kirchnerismo que robaron hasta el agua de los floreros, no aplicaron nada para diferenciarse, aplicaron más o menos lo mismo, pero con la diferencia de que fueron más demócratas o que más o menos manejaron el país con arreglo a cánones republicanos. Pero la realidad es que en el caso de la Argentina puntualmente, el socialismo asume como una casualidad, como una verdadera casualidad. Y fue una tragedia. Esta experiencia de centro que no sirvió para nada duró 4 años y ahora los tenemos de vuelta en el país, en un país empobrecido, embrutecido, envilecido y no solamente con una economía quebrada, sino con un sistema sanitario destrozado. Argentina es uno de los países con más altos índices de muertes por millón de habitantes. O sea que destrozaron la economía, alegando que, bueno, iban a salvar la salud. La salud no la salvaron, ni la economía tampoco. Están muy mal, están muy debilitados políticamente. Ojalá que este debilitamiento dure para las elecciones que vienen, que son más o menos en el mes de octubre. Y que la oposición, que no sirve para nada, pero por lo menos es un contrapeso, gane las elecciones de medio término como para poner un freno a estas pretensiones autocráticas que tienen estos villanos que nos malgobiernan desde hace, bueno, ahora 1 año y medio, ¿no? Sí. ¿Tú crees que ha pasado lo mismo, así como, bueno, no como pasó allá en Colombia, que le dieron cupo en Congreso a los terroristas, ¿no? A los terroristas, ¿no? En verdad, ha pasado lo mismo con gente allá como también en Brasil, creo, Dilma Rousseff también ha puesto exterroristas también en el gobierno de Brasil, cuando estuvo ella, después que Lula lo metieron a la cárcel. También han metido también terroristas allá o gente guerrillera en el gobierno de Argentina. ¿Están metidos ahí? Sí, durante el kirchnerismo, sobre todo, que eran más jóvenes. Recordemos que el conflicto armado en Argentina es un poco más viejo que el Perú, por ejemplo, o que Colombia, porque data de la década del 70. Pero tuvieron hasta ministros que habían sido colocadores de bombas, homicidas, criminales de guerra. Pero no hicieron una ley de cupo. No hicieron una ley de cupo. Lo que hicieron ahora, conforme la ideología de género, es la ley de cupo femenino. O sea que el votante no elige en función de su libertad, de su criterio. El votante y la votante, porque acá vota la mujer y vota el hombre, y votan más mujeres que hombres, según todos los padres, porque hay más mujeres que hombres, sencillamente. Así lo confirma el padrón electoral. Entonces, hay mayor vocación varonil para dedicarse a la política, así como hay mayor vocación de abogadas de familia que se dedican al derecho. O sea, hay tendencias naturales que se dan espontáneamente sin forzarlas vía Estado, sin condicionamientos. El hombre en general tiene mayor vocación política, sea en todo el mundo. Y Argentina tuvo 2 veces una presidente mujer, 3 veces, pues ya tuvimos a Isabel Perón como presidente mujer, y sin embargo fue votada por los argentinos. O sea, nada le impide a un argentino votar por una mujer. Pero acá hicieron el cupo femenino. La mitad de todos los cargos selectivos tienen que ser mujeres. También ya hay algunos proyectos de ley para hacer cupos de trans, en fin, sectoriales, como si hubiese algún impedimento para que cualquier persona, independientemente de con quién se acueste, pueda ser candidata. Lo puede ser perfectamente. Así que sí, estas son pérdidas de libertades que se les va restringiendo al votante la libertad de pensar y de escoger,
y bajo el subterfugio de ampliar derechos, que no se amplían derechos. En realidad los derechos son recortados imperceptiblemente con esta nueva modalidad que, como nosotros pusimos en el libro, no es una subversión armada, sino una subversión cultural. Ya la izquierda no restringe libertades tira matando gente, sino que la restringe a través del uso de la palabra, del lenguaje, del uso político, del discurso político. Sí. Y Nicolás, ¿por qué ha trascendido tanto el libro Nuevo de la Nueva Izquierda? ¿Por qué es un libro, sinceramente, top en Amazon? Y no hablemos de ventas, sino hablemos de abrir mentes, ¿no? Yo he visto muchas entrevistas que has tenido ustedes también con Agustín, sobre todo tú también, que has abierto, pues, porque la izquierda generalmente, yo también soy liberal, ¿no? Yo me considero liberal, pero a la vez también conservador, ¿no? Pero ¿por qué la izquierda no quiere debatir y ustedes abren la mente con hechos, ¿no? O sea, con hechos, con cosas concretas. Pero vamos al punto que te iba, para no desviarme. ¿Por qué tanto el libro Nueva Izquierda, por qué tanto ha abierto la mente en toda Latinoamérica, hasta España, otros países? Y ha levantado, como he visto, una nueva oleada de jóvenes que quieren no solamente pertenecer, por ejemplo, estar con ustedes, sino comenzar a una efervescencia de la derecha, pero que sepa la real verdad de todo, ¿no? Y no le oculten la verdad, obviamente, a la izquierda. Yo creo que fue el libro justo en el momento justo, no había otro libro, la gente se aferró al único libro que encontró. Después está la parte de la vanidad personal, creo que es un libro que está bien hecho, nos costó un año hacerlo, con 120 autores leídos, muchas citas, mucha documentación, mucha fundamentación, mucha argumentación que tuvimos que hacer, lo tuvimos que trabajar, lo hicimos entre los dos. Son 300 páginas, no es un libro muy grande. Eso también seduce para que la gente diga, bueno, a ver, lo voy a leer. Y es un libro agresivo, no es un libro pedagógico, docente, con un lenguaje edulcorado. No, no, es un libro que va al choque con toda energía, con toda la furia. Y como sé que había mucha gente harta, preocupada, alarmada, sobresaltada con todas las cosas que estaban pasando, entonces se sintió identificada con el libro. Y el libro se convirtió en una especie de libro de culto, porque yo no tengo la cifra exacta, Agustín está mucho más al tanto que yo, pero fue editado en más o menos 15 países, más todo lo que se vendió en Amazon en todo el continente. Y además fue traducido al portugués, fue editado en Brasil, y fue traducido al inglés y editado en Estados Unidos. En Estados Unidos está editado en el inglés y en el castellano. Eh, Así que yo creo que, y tuvimos un golpe de suerte también. Un libro no solamente es bueno por causas que uno pueda explicar tan racionalmente, a veces la suerte te acompaña y nos acompañó. Y el libro salió y cumplió su función y la sigue cumpliendo. ¿Y sacarán una edición, la segunda edición, digamos, de la parte 2? ¿O ya es una...? Porque hay mucho que hablar también de eso, ¿no? O sea, yo pienso que siempre es... la lucha sigue, continúa, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que no va a haber una parte 12, por lo menos en lo inmediato. Yo saqué 2 libros en ese interín. Agustín está por sacar su libro en julio, un libro que escribió él, que tiene que ver con la batalla cultural, pero que no tiene que ver con la parte 2 del libro. Así que no descarto que haya una parte 2, pero no este año. Este año seguro que no. Claro, háblame, Nicolás, de tu nuevo libro, ¿no? Pero porque eso de reescribir la historia es impresionante, ¿no? Acá en Perú se ha hecho, por ejemplo, dicen, ¿no? Que no fue terrorismo, no fue una guerra interna, fue no, buenos contra malos, y yo sé que allá han metido mucho a la cárcel a muchos militares, no siendo culpables de algunas cosas, y los otros, los malos, supuestamente los que en realidad hicieron todo el de pelote, se puede llamar, están libres, ¿no? Y acá también se intenta hacer lo mismo.
acá han perseguido desde el año 82, que hubo una sonada en una cárcel que fue en el Callao, acá en el puerto. Están perseguidos como 32 años, unos marinos militares no pueden salir del Perú y todo un problema, porque siempre hacen el juicio, terminan el juicio y siempre nuevamente hay ONGs extranjeras con mucho dinero que influyen en eso, ¿no? Que, yendo a eso, a tu libro, ¿qué es ¿de qué habla el libro? ¿Por qué reescribir la historia de Argentina? ¿Por qué reescribir esa historia, no? Cuéntanos, por favor. Mira, el libro se llama La Guerra Civil Argentina. A ver, ¿eh? Sí, sí, por favor. La Guerra Acá, Civil Argentina. Civil Argentina. El libro se llama La Guerra Civil Argentina. Eh, Porque efectivamente lo que nosotros vivimos fue una guerra civil desatada por organizaciones de filiación castrocomunista, capacitadas en Cuba, entrenadas, con jerarquías, con gradación, con fábrica de armas, con dinero proveniente incluso del extranjero, con miles y miles de combatientes. Intentaron tomar el poder del Estado para imponer un totalitarismo de inspiración marxista. Eso fue lo que pasó y eso es lo que yo trato de documentar en el libro. Lo que pasa es que los libros anteriores que escribí tenían menor difusión, yo era menos conocido y, y hubo un recambio generacional, tú lo has dicho. Hay un montón de jóvenes que ahora se sienten identificados con la derecha y que han sido engañados. Y como mis anteriores libros ya tienen unos cuantos años, digo, voy a sacar un libro superador, mejorado, Claro. mejor documentado, mucho mejor trabajado, que les explique que acá hubo una guerra que las Fuerzas Armadas no quisieron, una guerra que las Fuerzas Armadas no iniciaron, unas Fuerzas Armadas que la guerra unas Fuerzas Armadas que nunca apostaron a una solución militar, sino a una solución jurídica. La historia argentina es complicada, es un momento complicado, aquel del cual yo estoy hablando, y entonces trato de explicar todo lo que pasó con declaraciones, múltiple documentación. Es un libro de 300 páginas y 600 citas. 2 citas por página. Me llevó 1 año y medio de trabajo, siendo que es un tema que yo ya conozco perfectamente porque lo he trabajado años anteriores. Tiene unos 100 libros citados, más unas 50 páginas de internet de primera línea citadas y unos 20 videofilmes. Así que me mandé y también reportajes que yo hice. Así que me mandé un trabajo creo que bastante completo y mi objetivo es que lo lean los jóvenes. Yes. No, es interesante porque justo veo que siempre estás hablando sobre ese nuevo libro, ¿no? Yo en el punto de la actualidad, de ahora, ¿no? ¿Qué hacer, Nicolás? O sea, ¿qué hacemos los que tenemos base 4, base 5? ¿Y qué hacen los jóvenes en ese tiempo, ¿no? Porque a veces se cortan las libertades acá. Imaginemos que, Dios no quiera, ¿no? Gana acá un señor que es comunista, en Chile cambian la constitución y gana otro de izquierda, nuevamente vuelve Lula, es como que están la nube negra, ¿no? Tipo lo de Mordor, ¿no? El de Señor de los Anillos, está que se viene sobre Latinoamérica, sobre Sudamérica, ¿no? Pero yo pienso que tú por lo menos, también con nosotros todos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué nos aconsejas tú, ¿no? Como profesionales, ¿no? Como quizás o políticos, ¿no? Y jóvenes para poder hacer en este tiempo. Hay un youth filósofo que yo estudié en la facultad que él decía, no sé si Dios existe, pero hay que obrar como si existiera. Entonces, yo me gusta esa frase porque digo, no sé si vamos a ganar este combate, pero hay que obrar como si lo fuésemos a ganar. No importan las malas noticias. Tenemos que tener, sí, algo en claro. Los países que van hacia la izquierda, todos fracasan y se empobrecen. Y eso en algún momento genera hartazgo. Entonces, si ahora Chile quiere ser condenada al comunismo, cambiando la constitución de 1980 por una constitución marxista, se van a tener que manejar con arreglo a esa legislación y esa legislación empobrece, genera desempleo, genera escasez, genera resentimiento, genera división, genera indigencia.
Entonces vamos a ver cuánto tiempo aguanta Chile una situación de estas características. De la misma manera, Perú, que bueno, afortunadamente, salvo el sospechoso pasaje de Ollanta Humala, Perú ha estado siempre bastante vacunado contra el comunismo. Sí, sí, Más sí. allá de que ha tenido malos gobiernos, pero ninguno podía ser sindicado como de izquierda, salvo el de Ollanta Humala, que de todas maneras fue moderado comparado con el peligro actual. Yo creo eh, no, que la derecha tiene que no dormirse. Al día siguiente de que asuma este personaje, si es que gana, salir a replantear su estrategia, a buscar nuevos argumentos, a buscar nuevos referentes, mejores pensadores, mejores escribas, periodistas, analistas políticos. Y además, tampoco hay que ser tan pesimista. A lo mejor nos sorprende y gana Keiko Fujimori, porque no nos olvidemos Claro. que hasta Vargas Llosa, que es un enemigo Sí. declarado de Fujimori, salió a decir que hay que Dijo votar que que hay que votar por impresionante eso. Keiko. O Así sea es. que a lo mejor el temor que puede generar que Perú caiga en el comunismo le da un triunfo a Keiko y la región tiene un nuevo gobierno de derecha. No hay que ser tan pesimista. Yo creo que acá hubo dos fenómenos eh, muy extraños. Uno es el triunfo de la derecha en Brasil, que lo bendigo, y otro es el triunfo de la izquierda en México. Estamos hablando de dos países gigantes, ¿no es cierto? Nunca la izquierda había gobernado México. Sí, Y ahora está gobernando México. Y sin embargo, en México tampoco hay una guerra civil, ni hay confiscaciones, ni hay. Hay una izquierda, sí, que sí, claramente hay que estar atento porque no se puede confiar en la izquierda, pero no necesariamente que gane la izquierda implica una catástrofe, porque no siempre se animan a dar un salto al vacío, como sí ha pasado en otros claro. lugares. Hay una posibilidad, hay una oportunidad, no sé qué días son las elecciones El en 6 de Perú, junio es. El 6 de el 6 junio. de junio, y el debate es Sí, el sí. 30 de mayo, ¿no? El debate Así es es, el sí, el 30 de debate es mayo. el tema ahí. Y no sé qué dicen las encuestas, ¿cómo van las encuestas? No, las cuentas de empate técnico prácticamente. O sea, están supuestamente, ¿no? En empate técnico. Claro, te cuento un poco. Acá el gobierno de señor Ollanta de izquierda, ¿no? Acá, desde el año, yo he investigado por lo menos, desde el año casi 50 no gobierna un conservador de derecha. Porque los gobiernos que han venido después, el de Belaúnde es centro, 68, los militares después de 70, 80 ha sido Belaúnde, que es de centro, por más que la derecha lo ha apoyado, ¿no? Alguna derecha le apoyaba. Después, Orlando García 85 es de centro izquierda, era el izquierdoso del APRA, 90 Fujimori, que entró con izquierda en realidad, pero fue de facto, y Toledo, todo lo demás, ¿no? Como tú bien dices, ahora la señora Keiko Fujimori está apoyada por mucha gente de derecha, ¿no? Aunque es una derecha popular la que ella tiene, ¿no? Pero las encuestas han dado que ahora ya están en empate técnico, ¿no? Y muchos dicen obviamente que está delante de señora Keiko, ¿no? Pero como la izquierda, tú bien sabes, tiene algunos medios de comunicación y es más marquetera, dicen que Castillo está delante, todo, ¿no? Pero como tú bien dices, esperamos en verdad que gane esta señora Keiko. Muchos no lo quieren, yo por lo menos primera vez que voy a votar por ella, no quisiera, pero en tiempo de guerra, como tú bien dices, no hay que elegir, no estamos en un concurso de belleza, pues, ¿no? Y de simpatías. Estamos por el país y por la gente, y por el futuro del país. ¿No? Pero así estamos, Nicolás. Sí, comprendo. Yo, si fuese peruano, no dudaría ni un segundo en Por votar por supuesto. Keiko y en hacer campaña por Keiko. Además, Así los es. errores que se le atribuyen al padre no pueden ser transferibles a su hija. Así es. Eh, Así es. Tiene toda la Parece razón. que es una injusticia que ha cometido, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que no Claro. votaron a la hija porque él tiene una enemistad con el padre porque el padre le ganó las elecciones. Bueno, Sí, eso es terrible. yo Sí, es creo que terrible, eso ¿no? es un error, es Sí. transferir virtudes o méritos a los hijos por el mero hecho de ser hijo de fulano de tal. Claro. Yo confío en que Perú va a despertar de este peligro
Y respecto de Chile, bueno, la derecha chilena ahí está, una derecha tecnocrática, que más bien era un centrismo tecnocrático, no vio la ideología de género, no vio los problemas del marxismo cultural, no vio los problemas de la agenda global, no vio las políticas impuestas desde Naciones Unidas. Y si no tenés intelectuales Sí, que estén amparándote, apoyándote y avisándote, alarmándote de un programa que se fue impuesto. Y ojo, lo mismo le está pasando a Iván Duque en Colombia. Al no sí, ver sí, todos estos ítems tan importantes, al no tener intelectuales alrededor que estén estudiando estos fenómenos, entonces las fuerzas que en principio se presentan como de centro, centro-derecha, terminan izquierdizándose y solamente mantienen el espíritu de la derecha en la parte económica, que es en la parte económica, en cuanto a la economía de mercado, la economía libre, la libre iniciativa, la sociedad contractual. Pero eso de a poco se va perdiendo, porque enseguida la izquierda se encarga de maniatarlo. Nicolás, yo por ejemplo tengo una visión de que debería ser una derecha como la hizo Trump o como la hace Vox en España, ¿no? ¿Tú estarías de acuerdo en eso? Que sea una izquierda encaradora, pechadora, como decimos acá, que vaya adelante, ¿no? Que no sea, como dice también Abascal, ¿no? No sea la derechita cobarde, ¿no? No sé qué te parece esa visión de él, no solo de él, sino de esa forma de ver una derecha que sea militante, ¿no? No expectante. Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, inclusive en el caso de Vox, que es tercera fuerza en España, corrió a la derecha al Partido Popular, que estaba muy Sí, adormecido, muy aburguesado, y en las elecciones de Madrid, la candidata Ayuso hizo Ayuso un ganó, ¿no? discurso que ganó y muy bien, hizo un Sí, discurso muy vehemente hacia la derecha. Le robó el discurso a Vox. A pesar de eso, Vox metió 14 diputados, le fue muy bien. sí, sí. Y lo aprobó, Pero, ¿no? O sea, el paladazo, ¿no? O sea, lo empujó muy bien. Pasa nomás, le dijo Ayuso, ¿no? exacto. Y eso pone de manifiesto que, y Trump, lo mismo Bolsonaro, lo mismo pasa con los Bolsonaro. candidatos, con los dirigentes de la derecha europea, como pueden ser a lo mejor Salvini en Italia, Orban en Hungría. Empieza a haber Claro. una suerte de despertar de una derecha que está harta, en el caso de España, de España y de toda Europa, incluso Sí, del multiculturalismo, que es un problema que nosotros todavía no lo tenemos, pero cuando lo sí, tengamos, va a ser otro problema del marxismo cultural que va a ser presentado bajo el fetiche de la diversidad, que es el fetiche discursivo que tiene la izquierda para tratar de imponer sus pretensiones siempre autoritarias bajo un auspicio discursivo supuestamente amplio e inclusivo. sí, pues. Sí, Nicolás, ¿no? Nicolás, nos estaríamos horas contigo hablando, pero esperamos también, te agradezco también este tiempo que has tenido con Elige Bien, con mi programa, y también quisiéramos invitarte nuevamente, bueno, en otra ocasión, ¿no? Para, sobre todo, hablar de un libro, ¿no? Como te dije por WhatsApp, ¿no? Digo, por tienes que entrevistarte por libro, ¿no? Porque en realidad tu trabajo ha sido espectacular, lo he revisado sinceramente, me sorprendió mucho, lo conocía, pero no tanto como ahora. Y bueno, que tengas mucha suerte, obviamente, y después me pasas el link también para poner acá en el video debajo también lo que es la forma como adquirir la bibliografía que tienes tú, Nicolás. Te agradezco mucho el tiempo, el espacio, la posibilidad de permitirme difundir y defender mi manera de pensar. Así que un saludo a los peruanos y estaré muy pendiente de la suerte del balotaje. No, a ti muchas gracias. Un abrazo muy grande desde acá, desde Lima, Perú, Nicolás. Gracias. Chao. Chao, 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 chao. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista.
y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que, si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas, todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.